Hermanos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo se escucha bien? Perfecto. Hoy estamos 31 de mayo del 2026 y el título de la prédica se llama A la imagen de Dios. Oramos para continuar. Padre bendito, gracias Señor por este día que estamos reunidos aquí en tu nombre. Como dice tu palabra, donde dos o más estén congregados en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Creemos que es así, Señor, y te pedimos que sea tu espíritu guiándonos y edificándonos, y que nos lleve exactamente a lo que tú tienes por propósito, a la estatura del varón perfecto, ser como Jesucristo. Eso por tu gracia. Te agradecemos, Señor, y lo dejamos en tus manos todo, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Un momento, a ver. Bueno, como el título bien dice, es a la imagen de Dios. Podemos ver que en el libro de Corintios ahí define algo sobre exactamente qué es lo que somos o a qué estamos siendo llevados, ¿no? Dice en 2 Corintios, verso 3, 18 dice, pero nosotros, todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados a la imagen de la gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Miren qué bien dice, ¿no? Que todos los que son llamados conforme a su propósito, con el rostro descubierto contemplamos, ¿no? Como un espejo. En un espejo, pues exactamente lo que uno puede ver es su reflejo. Pero la diferencia es que cuando nosotros vemos un reflejo en el espejo, según lo que define el apóstol Pablo, es que no nos vemos nosotros. Vemos una imagen que exactamente ya no es la nuestra. Claro, en lo natural tú ves tu imagen, pero ahora, como lo define el Señor, es que nosotros estamos transformados y esa imagen, la que vemos, es la imagen del cual tenemos que vernos nosotros reflejados, porque es la verdadera imagen que tenemos. Miren qué más dice Corintio. Porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente cómo he sido conocido. Otra vez, toma como referencia que cuando vemos por un espejo, vemos veladamente. Veladamente es cuando tú ves, a ver, un velo es algo que tú tienes una idea general de lo que está detrás de eso, pero no ves con exactitud. Un velo cubre algo, cubre un rostro, como las mujeres que se ponen un velo, cuando una obra de arte se le pone un velo, y se entiende que hay algo que está dentro ahí, pero no lo tenemos con exactitud ni detalle, no podemos verlo. Pero sabemos que hay algo ahí, eso está claro. Entonces, es más o menos, no es más o menos, digo, es exacto la forma como nosotros vemos las cosas. Vemos a veces veladamente, pero sabemos que ahí hay una imagen, sabemos. Entonces en Corintios nos dice que somos así, pero más adelante, ya en 2 de Corintios, lo que dice es que con el rostro ya descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor. Miren, que pasada de una etapa en la cual tú podrías ver veladamente, y seguimos el orden cronológico, en 1 Corintios ve veladamente, pero en 2 Corintios ya dice, mira, vemos como un espejo la gloria del Señor. Estamos siendo transformados a la misma imagen de la gloria, de gloria en gloria. Entonces, ya el creyente deja de tener una imagen distorsionada o algo ambiguo de las cosas, sino por el contrario, ya sabe lo que está viendo. Siempre en cuanto lo tenga en claro que realmente él está siendo formado a la imagen del amado Hijo. Nosotros podemos ver por referencia bíblica de que el Señor cuando crea las cosas, muchas de las cosas no tienen una referencia alguna de qué. Por ejemplo, cuando construye los árboles, cuando construye, levanta de la tierra los animales, no hay ningún precedente a qué se tenía que parecer tal animal, porque no existía nada como ese animal, como un león, como un delfín, ese animal que existe. No había ningún referente como para poder decir, en función de esto yo voy a creer algo. Ninguno. No había una imagen de eso, simplemente el Señor los levantó y el Señor en su plena imaginación, Él sabe cómo crea las cosas, pero con respecto cuando hace al hombre, lo hace distinto. Y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él toma en sí mismo la primera referencia del cual va a ser alguien que va a crear y tomándose él como modelo. Digamos como el artista que para hacer algo toma un referente, toma su propio, como si fuera su propio autorretrato.
cuando un artista va a hacer una pintura o cuando un escultor está haciendo una obra que es su autorretrato de su propia imagen, reflejada y lo va tallando. Y encontramos que aquí la primera referencia de una imagen del cual el Señor toma es de él mismo para hacer al hombre, para hacer a Adán, en el cual Eva estaba dentro de él, incluido. Es la misma figura con Cristo, ¿no? Porque salió del Padre y él es la imagen del Padre. Pero en este caso específico, cuando comienza a hablar de Adán, él toma como referencia a sí mismo como modelo de imagen del cual él va a hacer una réplica con función, con características propias del Señor, un ser espiritual. Esto, esa es la imagen y el modelo inicial que se dio y después por el pecado se interrumpo todo y entonces el Señor vuelve a terminar en Cristo y por cuanto estamos en Cristo, por la obra expiadora de Cristo, se vuelve a tomar el plan inicial en el cual se estaba formando. Ahora estamos siendo formados a la imagen del amado Hijo. Entonces vemos de que el Señor tomó modelo de sí mismo para hacer una obra y esa obra, ahí está. La primera que vemos según Génesis es Adán, de sí mismo. Es el modelo. Entonces, cuando el Señor va formando a sus hijos, Él tiene ya una imagen preconcebida de la obra, cómo es, cómo se ve y está terminada. Él no parte a hacer algo que no sabe cómo va a salir. No es a la deriva que vamos a ver qué puede resultar de esto. Él tiene una imagen detallada, él lo tiene claro, cómo quiere que sea. ¿Y cómo es? Que sean como su hijo. Es exactamente, es la imagen que el Señor tiene de nosotros. Porque, a ver, es la que nosotros tenemos de Él. Porque nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplamos como un espejo la gloria del Señor y estamos siendo transformados. Entonces vemos de que hay una transformación progresiva en el creyente hacia dónde está yendo. Ahora, en ese intervalo de tiempo de nuestra vida de ser transformados, pues vemos de que hay muchas cosas. Vemos de que nuestra propia vida refleja muchas veces aciertos en las cosas del Señor y en muchas ocasiones muchos desaciertos por voluntad propia. No la del que hace la obra, sino del recipiente que por alguna razón puso un obstáculo para que la obra continúe y fluya normalmente como debería de ser. Pero aún así no es descartado ese material seleccionado para hacer la obra, no es descartado para ser concluida. Porque recuerden, dice, el que empezó la buena obra en ustedes, la terminará hasta el día de Jesucristo. Es una obra que tiene un tiempo. ¿Cuál es el tiempo de esta obra? Es exactamente el tiempo que uno tiene de vida. Ahí está. Nosotros siendo transformados a la imagen de quién? A la imagen del amado Hijo. Miren qué dice, está en Romano, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es conforme a su propósito son llamados. Este versículo se puede introducir en este tema sobre la imagen. ¿Por qué? Porque el creyente que ama a Dios, todas las cosas, y en este tema de todas las cosas, ahí están muchas cosas. Los aciertos y los desaciertos que puedas tener. Y todos estos desaciertos ayudan para bien. Aquí hay una salvedad. No es que Dios apruebe los desaciertos. No, por supuesto que no. No es que valide los desaciertos, sino es que como el Señor tiene poder, estas cosas terminan siendo llevados para bien, para una edificación. ¿Por qué? Porque detrás de eso hay un propósito. Y entonces dentro del propósito está por encima de cada acierto y desacierto que puedas tener. Entonces, dentro del propósito del Señor que tiene para cada uno y hacia dónde tiene que ser llevado y será llevado a la imagen del amado Hijo, ahí en ese intervalo de tiempo, en estas dos cosas que lindan en la vida de uno, aciertos y desaciertos, entonces estas cosas
Las que son aciertos sabemos que llegan para bien porque son evidentes, ¿no? Son correctas. Y tropiezo que puede haber tenido uno, estas cosas el Señor lo termina llevando para bien. ¿Por qué? Porque hay un propósito que está por encima de eso. Y el desacierto no es mayor que la voluntad perfecta de Dios, del cual dice que nos va a formar como su Hijo. Ahora, ¿Dios valida estas cosas malas o así? No, por supuesto que no. Miren muchas cosas en las cuales el Señor ha hecho, a pesar del desacierto, y fue el motivo, instrumento de Dios que lo llevó para bien, para un propósito mayor. ¿Recuerdan a el rey David? El rey David, cuando cayó con Betsabé, voluntariamente, cuando voluntariamente decidió David mandarlo a Urias al frente del campo de batalla como carne de cañón para que muera, otro desacierto. Primero, adúltero. Segundo, asesino. Y miren, si vemos en ese instante, no vemos nada correcto. Por supuesto que no lo había nada correcto. Ahora, este desacierto, después que es perdonado y cambiado, después que es tomado la vida de ese niño que estaba en el vientre de Betsabé, y hay un cambio, el Señor toma ese vientre, esa mujer que fue de tropiezo, del cual el Señor va a levantar a Salomón, el que terminó edificando el templo para el Señor. No pudo haber tomado de cualquier mujer legítima como rey que podía tomar, porque necesariamente tenía que ser de ella, ¿no? ¿Por qué? Por de la misma forma, porque dentro de la descendencia del Mesías encontramos, ¿cómo se llama? Una moabita, Rahab, que era de Jericó, y encontramos cosas como esta. Estos aparentemente desaciertos, aparentemente, entre comillas, realmente, como nosotros no vemos la obra concluida como el Señor la ve, pero la podemos ver por lo que dice la Escritura, pero no estamos en la mente de Dios completamente, que Él ya lo ve todo consumado. Entonces, podemos ver nosotros, esto parece ser algo que el Señor se equivocó. Y es más o menos la idea que tiene el judío en actual. Hablo del judío, del judío religioso, ¿no? Del ortodoxo que no aceptan al Mesías. Ellos no tienen la imagen clara de las cosas. Hasta que después el Señor les quita el velo y pueden ver que eso tiene su tiempo. Pero vemos de que una imagen así es como la que realmente se tenía o se tiene o suelen tener. Pero como el Señor ve claramente, Él ve estos episodios desacierto de hijos de Dios, los transforma para bien. ¿Por qué? Porque detrás de todo este error y todo este revuelco que se dio, Dios utilizó para bien por un propósito que estaba por encima de aquello. ¿Y qué dice? A los que son a los que son llamados por Él. Conforme a su propósito son llamados. Exactamente, los que tienen un propósito, porque son llamados de Dios, todo aquel que tiene un propósito llamado por Dios, estas cosas transforman para bien. Porque si lo tienen. Entonces eso quiere decir, y los que no son llamados conforme al propósito de Dios, ¿se puede utilizar para bien? No, porque conforme a lo que siembran, cosecharán. Quiere decir que al creyente no le alcanza la cosecha de su siembra. Según la ley, debería. Según la gracia, la voluntad perfecta a veces hace que pase por encima aquello y uno no termina cosechando lo que debería, porque ha sido llamado conforme al propósito de Dios. Ahora, con eso se está validando que los errores de uno que comete, Dios siempre lo utiliza, entonces cometerá errores constantemente, por supuestamente que no. Como cuando dicen, no, Señor, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces quiere decir que pecaremos
Pues no, definitivamente que no, no se está diciendo eso. Se está diciendo de que realmente hay un propósito mayor que está por encima del desacierto que uno puede haber tenido o la decisión incorrecta que puede haber tenido, inclusive voluntariamente, inclusive voluntariamente, porque recuerde de que el propósito de algo es porque alguien ya tiene claro de lo que está haciendo. Alguien que va a escribir o alguien que necesita, está haciendo, va a hacer un trabajo pasado mañana, qué sé yo, él tiene claro cómo va a realizar ese trabajo, ya lo tiene en su mente, ya. Lo que pasa en ese intervalo de tiempo no importa, porque sabe que esas cosas solamente son transitorias, que son cosas de momento que aparecen, pero lo tiene claro y el problema lo va a solucionar. Lo está viendo como el tema ya consumado. De la misma forma que el Señor ve las cosas. Por eso es que tenemos una imagen. La imagen es el amado Hijo. Y esta imagen es un modelo ya completo. Entonces, no tenemos un modelo incompleto, él no parte a la deriva de algo como alguien, ¿qué voy a pintar? ¿Qué voy a hacer? No, totalmente claro. Es que miren, el Señor, mira, estoy tratando de parafrasear esto, y esto es una idea mía que se me viene en el momento, es que, miren, el Señor va a crear las cosas, a ver, ta, sea un león, sea un elefante, lo levanta de la tierra, todo, no hay ningún modelo preexistente para tener una referencia de cuál copie ese modelo, pero cuando va a ser a Adán, se toma como modelo. Es como si fuera una especie de autorretrato en 3D. Y no solamente eso, le da vida, le da conciencia y voluntad. Pensar eso por un momento, trato de imaginar, lo digo porque yo me dedico al arte, a pintar. Trato de imaginarme que un día pinto algo, ¿ya? Y de repente le dé la facultad de que ese cuadro que he pintado tenga vida, tenga voluntad y elección de decidir voluntariamente amar a su creador o simplemente no amarlo. Esa facultad propia que el Señor eso le puso a Adán. Entonces, el creyente tiene una imagen. Si la perdió por el momento, por el tema de la caída, Adán, se recuperó el modelo y se volvió al punto inicial, al recordatorio del cual el Señor, a través de Jesucristo, a través del segundo Adán. Entonces, que vemos que en Cristo todas las cosas están consumadas. Dice que, a ver, esperen un momento, acá hay unos versículos que había separado. Y dice, y se ha revestido el nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Colosenses 3:10. Revestidos del nuevo hombre, el cual se va renovando. Saben que es un renuevo, ¿no? Un renuevo es, antes que se renueva, vas a renovar tus utensilios de tu casa o tu ropa que necesitas cambiarlo. Esa ropa vieja, esos utensilios los renuevas, quitas esos y pones nuevos. Estos que no han tenido uso alguno. En el renuevo se quita lo anterior y se pone lo nuevo. Los odres viejos, el vino nuevo no va sobre odres viejos, sino sobre un odre nuevo. Y para contener ese vino, necesita que el odre sea nuevo. Entonces eso quiere decir que realmente el creyente es un odre nuevo. ¿Por qué? Porque cuando quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne, te vuelve ese recipiente que puede contener al Espíritu de Dios.
No somos ningún odre viejo, somos un odre nuevo. El tema es que el creyente tiene que ser consciente de aquello, consciente de que en el espejo, que dice que estamos mirando la imagen de Él, no mirando nuestra imagen. Porque cuando miramos nosotros nuestra imagen, vemos cosas inconclusas. ¿Por qué? Porque el juicio de valoración de cada persona siempre va a ser hacia eso, que mirará lo que ve en ese instante. Y como la mente natural, ese del cual tenemos que desligarnos, él mirará exactamente el error que puedes haber cometido. Y entonces él se evalúa a sí mismo, se hace un juicio de sí mismo, y al hacer todo eso se está poniendo en posición de Dios, porque es Dios quien juzga, Dios que es quien evalúa, Dios es quien pesa los corazones. Entonces el creyente se está poniendo como Dios para evaluar algo que él no tiene facultad de evaluar. Me explico. El cuadro o la obra de arte hecha por el artista, esta no tiene la facultad de poder evaluarse si es bueno o es malo. Quien lo hace es quien lo crea. Él es el indicado para poder evaluar aquello. Pero imagínate, entonces Dios crea y tiene voluntad, tiene conciencia, puede pensar, puede amar o puede decidir no amar al Señor. Entonces, esta obra de arte decide no. Es que cuando no ve la imagen de Cristo y no está enfocado mirando en Él, si no ves imagen, automáticamente ve otra imagen, la que trajo antes. Esa. Porque no hay una opción C. ¿Es la A o es la B? Solo son esas dos cosas. Entonces, es el dejarse de mirar a sí mismo. El dejarse a mirar a sí mismo y ver la imagen del amado Hijo es exactamente lo que define hacia dónde estamos siendo transformados. Porque comienzas a ver más claramente lo que eres. Porque las características que ves de Cristo es exactamente lo que el Señor dice, que con un solo sacrificio hizo perfectos a quienes, a los santificados. ¿Acaso esa expresión no engloba todo? ¿Acaso con un solo sacrificio no engloba todo el intervalo de tiempo que es tu vida? Sea 30, 40, 50, 60, la edad que pueda tener eso. ¿Ese solo sacrificio acaso no cubre del primer día hasta el último día? Y en esos, digamos, 60 años que puedas tener o más, nadie puede arrojarle una piedra y decir que yo nunca he fallado. Por supuesto que sí. Pero ese accionar no invalida la perfección que se hizo en la cruz, que cubre todo ese tiempo de vida. Y como hay un propósito detrás de aquello por el cual eres llamado, estas cosas terminan siendo utilizadas para bien. Porque recuerden, cuando José fue vendido por sus hermanos, ellos dijeron cuando se encontraron con José, cuando no sabían que él era José, era la mano derecha del faraón de Egipto, pensaba que José los iba a matar. Y dice que el Señor, para preservar vida, esa situación lo utilizó para bien. Claro, de la desgracia de haber sido vendido por sus hermanos, unos que querían matarlo y otro intercedió que era mejor recomendable venderlos que matarlos, que matarlo. Pero detrás de eso había un propósito. Y esta situación fue utilizada para bien, para preservar la propia vida de aquellos que habían vendido a José. Miren, cuántas cosas pasan en ese tiempo que cuadran. Si no fuera de esa forma y simplemente hubiesen decidido eliminarlos a José, sus hermanos, José no hubiese sido conmovido al ver a su hermano Benjamín, que era hermano de sangre de la misma madre. Ese episodio no hubiese existido. Y si no hubiese existido eso, no hubiese pasado el hecho en el cual decirle que venga su papá. Y no hubiese, ¿cómo se llama? José, haber tenido hijos en Egipto, Efraín y Manasés, del cual después Jacob los bendijo.
Efraín y Manasés, el menor será mayor que el mayor, el menor que el mayor y el mayor será el menor. Este tipo de cosas no hubiesen pasado. Entonces todas estas cosas fueron llevadas para bien. ¿Por qué? Porque había un propósito detrás en José, porque conforme el Señor lo había llamado a él. Este es un modelo para el creyente. Es la misma figura. Toda la palabra tipifica y apunta a Cristo. Y por cuanto somos formados a la imagen del amado Hijo, esto entonces tipifica también por consecuencia para el creyente. Entonces el creyente tiene que tener claro que él no se puede evaluar. Esto no es cuestión de que seas tan fresco, de que cometes alguna falta y, y te dé la libertad a hacer algo malo. Por supuestamente que no. Porque el que es llamado de la lejos, si es que comete algo, hay un espíritu que le contrista, hay un espíritu que le llevará a que se arrepienta. Y él sabrá de que encontrará perdón en su Señor. Porque en la imagen del amado Hijo hay la misericordia y el perdón. Entonces, ¿pecaremos para que abunde la gracia? De ninguna manera. De ninguna manera. Pero siendo consciente de que realmente el creyente no se puede mirar a sí mismo. Porque él no puede evaluarse. Él no es el quien hace la obra. Él no es el artesano, no es el que esculpe, no es el pintor que hace la obra. Y recuerden que cuando a veces uno empieza a hacer a ver, en el caso cuando uno pinta, a veces el boceto inicial y las manchas iniciales en un óleo cuando vas pintando, la verdad es que no se ve muy, muy bonito, un buen acabado, que digamos. El proceso inicial no es así, ¿no? Comienzas a manchar, das las primeras capas, das unas pinceladas en general, después vas dando otra y vas definiendo cada vez progresivamente y al final comienzas a detallar y resaltas los que están en primer plano, segundo plano, último plano y vas viendo esos detalles que te dibujan con exactitud el modelo del cual estás copiando, sea natural o sea una foto. Pero inicialmente no se parece nada al punto final, solo una idea vaga de que algo. Pero si es que alguien se concentra solamente en la etapa inicial, verá que es un desastre. Hasta podría decir, no, esto no es una obra, este no sabe nada, dirá. ¿Verdad? Hasta uno dice, esto no se parece en nada, ¿no? Por supuesto que no, está empezando. Cuando se va depurando el oro y todo, tiene que sacar todas las imperfecciones. Es un proceso natural para todas las cosas que uno hace. A veces las cosas iniciales no se parecen como terminan al final. Pero el que está haciendo la obra, él sí sabe cómo va a terminar. Por eso es que la obra tiene que mirar a quien que lo está haciendo. Entonces, estar alineado con lo que el que está haciendo la obra, estar alineado con lo que él piensa y como él y es como él está diciendo. Entonces, imagínate, el cuadro o esta escultura diga, yo no sé cómo voy a terminar, pero por partes no veo que están muy bien proporcionados todo la musculatura. Entonces, le mirará al escultor y el escultor le dirá, va a quedar perfecto. Entonces, esta escultura tendrá dos opciones. Se mira así y dice, pues no veo eso. Mira a quien lo está diciendo y decide aceptar aquello. Entonces, no mira ese proceso, mira cómo está viendo el artista, así lo mira, como una obra consumada. ¿Es cuestión de tiempo? Por supuesto. Toda cosa que se empieza y que es terminada tiene un tiempo. Por eso hay un principio y hay un final. El intervalo de tiempo no lo sabemos. Cada quien, el Señor obrará en cada uno, pero en este intervalo de tiempo
es donde la persona, el Hijo de Dios, tiene que estar enfocado en aquel, el autor y consumador de nuestra fe. Y en función de lo que nosotros estamos viendo, nos transformamos exactamente en aquello. Si estamos viendo a Cristo, entonces somos transformados a esa imagen. En el acto de mirar al Señor, nos convertimos a Él. Y si es que uno pone su mirada hacia atrás, se convierte en eso que está mirando. Y así podemos ver de que nuestro corazón está alineado con la voluntad de Dios, porque es a la imagen de Dios y la referencia, como se mencionó inicialmente, que el Señor tuvo para hacer a Adán, fue la de sí mismo. Y el paréntesis por tema del pecado, y el segundo Adán restaura todas las cosas, y entonces el Señor nos pone un nuevo sentir. Entonces, al poner este nuevo corazón, lo está facultando de poder ser llevado como Cristo. Si no hay un nuevo corazón, no hay decisión que se incline o corazón que se incline a amar a Dios. Y si no hay eso, no hay forma alguna de poder concluir eso. Tiene que ser quitado y tiene que ser puesto aquello. Y empieza uno nuevo. Sí, este cuerpo físico sigue siendo el mismo, por supuesto, pero esto será transformado, eso dice la palabra. Tendremos un cuerpo glorificado. Y hay algo bien interesante, pero ya en otro momento, hay un tema bien interesante que había un artículo que había leído en el cual definían los científicos, la palabra define y transforma la propia genética del ser humano. A nivel fisiológico, no solamente hay un tema mental. Ahora, la palabra de Dios, al ser dicha, tiene la facultad de transformar totalmente desde la composición genética del ADN. Entonces, eso hace que realmente se valide la veracidad y el poder que tiene lo que el Señor está diciendo. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos al punto inicial y final. Nuestros ojos están enfocados ¿en quién? En el autor y consumador de nuestra fe, la imagen. Él trae la imagen del Padre y nosotros traemos la imagen de Cristo. Y es la misma imagen como reflejo. Es la misma imagen. Eso es una obra concluida. Hay que mirarlo como concluida, no como el proceso, para no evaluarnos nosotros, porque esa no es la más, no es la certera. Dejemos que sea el Señor quien nos evalúe y el que el Señor dicte el veredicto. Y ese veredicto es un sí y un amén. Hermanos, que el Señor los bendiga.